Lo que vamos a ver hoy día es geomarketing. Y una de las cosas que me gustaría hacer los partícipes es mi historia. ¿Por qué mi historia? Porque yo comencé con geomarketing y de alguna manera el geomarketing a lo largo de mi carrera pues me abrió los ojos y quiero contarles y hacerles partícipes de esto porque ustedes pueden usarlo también. Y uno es una de los objetivos de este webinar es eso, que ustedes vean el potencial de esta herramienta. Entonces, yo les cuento cómo comencé. Yo estudié ingeniería informática, soy peruana en Perú y cuando estaba casi terminando mi carrera, entré, como entramos todos, a una empresa de investigación de mercado. A ayudar a esta empresa, que era una empresa mediana, a automatizar su call center. Él les vendía dentro de los servicios que daba a sus clientes, tenía un call center que llamaban con una lista en ese caso, en ese momento de Excel, ¿sí? Y no tenían espérense que el ruido está ingresando todo el ruido a la hora que entran las personas. Entonces, ingresaban mediante el Excel a hacer las llamadas, pero el dueño no tenía el control. Entonces, lo que me encargué es de generar un software, un programa, donde a partir de una base de datos podía hacer las llamadas, recoger las llamadas y grabarlas. ¿Sí? Esto al gerente general realmente le gustó mucho porque el costo del desarrollo de este software había sido muy económico comparado contra la adquisición de un IBR, que era un software en ese momento caro. ¿No? Entonces, al yo ganarme al gerente general, pues comenzó a llevarme a otros proyectos que él hacía. Él hacía, sin saberlo, porque no lo sabía, el comienzo del geomarketing. Él tenía clientes grandes como empresas de distribución, como tenía Coca-Cola, tenía empresas que tenían distribución de Unilever, tenía PepsiCo y empresas muy grandes que lo que hacían era tener un poco de ubicar a sus clientes, ubicaba a sus clientes, definía las rutas de sus vendedores, ellos hacían censos de establecimientos comerciales, entonces les decía, ok, tú llegas a estos clientes, pero tú podrías llegar a estos otros que te faltan, ¿sí? Y se los ponía en un mapa. Y después les imprimía planos y para mantener esta ubicación dentro del mapa, les vendía una licencia de un sistema de información geográfico que en ese momento era MapInfo, ¿sí? Y los capacitaba y ahí terminaba el proyecto. Entonces, yo comencé a participar en todos esos proyectos, ¿sí? Y comencé a ver no solamente la gestión de los proyectos, sino optimizar procesos. Y ahí me di cuenta que es sumamente importante en un proyecto que involucra temas espaciales y temas geográficos, el tema de los procesos. Entonces comencé a optimizar los procesos, manejar 7, 8 proyectos a la vez y la verdad es que se me abrió un mundo, ¿sí? Entré al inicio del geomarketing realmente. Mundo que me gustó mucho y por eso lo sigo haciendo hasta ahora, pero comencé a ver que de repente había algo más y investigando con lo que había en el resto del mundo, me di cuenta que había una maestría que se llevaba en Europa, yo ahorita estoy viviendo en España, que se llevaba justo acá en España, y comencé a hacerlo. Y eso me abrió un panorama enorme de todo el potencial que tenía el tema de geomarketing. Y con ese potencial comencé a descubrir
que en la empresa donde estaba, al ser una empresa pequeña, tenía un techo, ya no podía crecer más, porque realmente el gerente general, que era el líder de la organización, si bien es cierto, era su mano derecha, él ya no quería ni sabía qué tanto potencial podía tener algo más. Se había quedado solamente hasta capacitar a las personas y brindarles la licencia. ¿Sí? Entonces, llegó a mí uno de los gerentes con los que yo había trabajado en esa empresa como proveedora, y me ofreció un puesto dentro de la organización. Era una empresa transnacional, una empresa con operación en más de 140 países. Él era el gerente de ventas y pero me ofrecía un puesto de analista. ¿Sí? Un puesto de analista debajo del jefe de ventas. O sea, era el gerente de ventas, el jefe de ventas y después los analistas. Entonces, para mí fue no les miento, fue un choque a mi ego, porque yo en algún momento ya como jefe de proyecto estaba sentada en la mesa y discutiendo con gerentes de grandes compañías como jefe de proyecto y lideraba hasta 10 personas en algunos casos. Entonces, pasar de eso en una empresa mediana a una empresa grande, pero de analista, realmente dudaba. Entonces conversé tanto con el gerente general de la empresa donde estaba como el gerente de ventas a ver qué es lo que querían, cuál era su visión de futuro, ¿sí? Y me di cuenta que por un lado en la empresa donde estaba había un techo y solo se quería hacer hasta lo que ya conocía, que era imprimir los mapas y capacitar y ya está. Y por el otro lado, había una curiosidad y una intuición, como decimos nosotros, un feeling de que se podía hacer algo más, pero no tenía en la compañía alguien que pudiera hacerlo, que le pudiera guiar a qué más se podía hacer en geomarketing. Sabía que por ahí iba, pero no sabía cómo podía hacerlo. Entonces decidí y no me equivoqué por pasarme a la compañía transnacional desde analista. Los primeros años el primer año en esa compañía no fue muy fácil porque me dediqué a ver análisis de datos, ¿sí? A hacer reportes, a hacer estadísticas, ¿sí? Y me encontré con el primer reto. Toda la parte geográfica que yo en algún momento como proveedor había implementado se había desactualizado totalmente. Y realmente, sinceramente, ya no servía para nada, ¿sí? Entonces, el primer año tuve que volver a partir desde cero todo lo que yo como proveedor había creado en esa compañía y comenzar a ver los procesos, qué procesos estaban involucrados para que esa información geográfica que yo había implementado inicialmente no se desactualizara. ¿Sí? Y al hacer esos procesos y al tener actualizada esa información geográfica, me di cuenta de algunas cosas, ¿sí? Que había zonas que no estaban coberturadas y sí podían la empresa llegar, o sea, sí era factible llegar. Entonces comencé a comentárselo a mi jefe, el jefe de ventas, y la verdad es que caí en saco roto. Realmente a él por desconocimiento o por falta de visión de repente, él no veía qué se podía hacer más allá. Y realmente caí en saco roto y no creía en eso. Sin embargo, yo tuve que tomar la decisión y saltar un poquito más arriba y hablar con el gerente de ventas y le conté qué es lo que había encontrado, ¿no? Y me apoyó para hacer un plan piloto, ¿no? Oye, veamos cómo hacemos para incrementar el número de zonas en estas zonas que has descubierto, ¿sí? Y comenzamos a implementar con su venia las zonas. Tuvieron tan buenos resultados que después, al corto tiempo,
se formó un área, el área le llamaban inteligencia comercial, definición de mercado le llamaban, ¿sí? Y yo pues ya, yo pasé a ser supervisora de ventas de esa área, ¿sí? En esa área realmente comencé a hacer todo lo que yo había estudiado en la maestría, comencé a probar muchas cosas, ¿sí? Implementar el partir zonas, modificar zonas, comenzar a hacer una metodología asociada al negocio realmente y comencé con la venia del gerente de ventas, ¿sí? A crear más zonas y tuvieron tan buenos resultados y a medirlas, obviamente, ¿sí? Que se incrementó en esas zonas 20% más, ¿sí? De las ventas de lo que normalmente crecían el resto. Y con números, o sea, no era que a mí me parecía que se habían incrementado, no, con números, con evaluaciones de zonas espejo, zonas que eran similares, que no se había hecho nada, pues incrementaban en 20%. Entonces, eso realmente dio un vuelco total a toda mi carrera, ¿sí? Partí realmente de analista, de creando informes estadísticos, ¿sí? A cruzar con datos geográficos, a promocionarme y no solamente eso, sino que comenzaron a ver que tenía el país tan buenos resultados y preguntaron, oye, ¿qué han hecho? ¿Sí? Entonces les mostramos las cosas que habíamos hecho en entorno geográfico y yo comencé a ser consultora internacional para México, para Colombia, para Ecuador, ¿sí? Y trasladamos esa metodología, aplicamos la metodología en esos entornos. Después, años, no muchos, pero años más tarde, ¿sí? Yo estuve en esa compañía 6 años, 5 años, 5 años más tarde, al gerente de ventas lo ascendieron a gerente general y después lo llevaron de Perú, un país del tercer mundo, a liderar un país de Europa, ¿sí? Y yo me fui a la gerencia de IT, de sistemas de la compañía, ¿sí? Liderando ya otra área, pero dejando todas las bases de geomarketing en la compañía. Y bases que han durado hasta que yo, después de muchos años, he salido de la compañía y hasta ahora siguen manteniéndose los lineamientos y la metodología que se creó en esa etapa. Entonces, descubrí con toda esta metodología que el geomarketing realmente bien aplicado tiene unos resultados espectaculares, ¿sí? No solamente es un mapa lleno de color, sino que ese mapa lleno de color con una visión estratégica realmente te da resultados donde el cielo es el límite. Y una de las cosas que quiero compartir con ustedes y que quiero hacer esto mucho más práctico es verlo en vivo. Quiero que ustedes lo vean en vivo para que vean cómo pueden interpretar los datos y detectar oportunidades de manera más visual. Una de las cosas que siempre se dice es que los seres humanos somos seres visuales. Entonces, vamos al mapa. Denme unos segunditos para irnos a la herramienta con la que trabajamos y voy a dejar de compartir esta pantalla, después volvemos aquí y les voy a compartir la herramienta con la que suelo trabajar. Vamos a entrar. Vamos a entrar ahora a QGIS, ¿sí? QGIS es una herramienta, un sistema de información geográfico. ¿Y por qué les muestro esto?
¿sí? Esto es igualito que Google Maps, sí. Es cierto, esta primera parte es igualita que Google Maps. Tiene los mapas de Google Maps detrás, ¿sí? Entonces, una de las primeras cosas que normalmente piensan las personas o las empresas, ¿sí? Cuando ven esto, sí, yo hago geomarketing porque yo tengo así mis puntitos de mis clientes sobre el mapa, ¿sí? Este es el inicio, ¿sí? Y les voy a mostrar hoy día qué es un pequeño ejemplo de lo que se podría hacer. Y vamos a verlo juntos. Entonces, normalmente lo primero que se hace es, tenemos los clientes, imaginemos que somos una empresa, no sé, de venta de leche, ¿sí? Y que estamos atendiendo mercados, ¿sí? Esos puntitos rojos, imagínense que son los mercados a donde yo llego, ¿sí? Y estas rayitas azules son las zonas, ¿sí? Territoriales asociadas a esos mercados, donde de repente un vendedor tiene esta zona, otro vendedor tiene esta zona y así sucesivamente. Cada vendedor tiene una zona, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos decir, ok, hasta ahí estamos bien. ¿Sí? Esto era lo que hacíamos en la primera empresa, ¿se acuerdan que los comenté? La primera empresa a la cual yo llegué, hacíamos esto. Ubicábamos los puntitos y dibujábamos las zonas de los vendedores. Entonces, después se decían, ok, quiero llegar a más. ¿Hay algún otro cliente, algún otro mercado que no esté llegando? Entonces, de repente, la empresa decía, sí, yo sé que hay estos mercados. Y aparecían estos puntitos verdes, ¿sí? Entonces decíamos, ya. Entonces aquí hay zonas a las cuales estoy llegando, puntitos a las cuales estoy llegando y puntitos a los que no estoy llegando. Entonces, estos puntitos verdes que están acá arriba, que si se fijan al norte, ¿sí? Y estos que están aquí, pues son zonas de oportunidad, ¿sí? Son zonas de oportunidad. Entonces, yo podría decir, realmente, ¿me interesa llegar ahí o no me interesa llegar ahí? ¿Sí? Hasta ahí era lo que yo hacía inicialmente con la primera empresa que empecé a trabajar. Entonces, después lo primero que decíamos era, ¿y qué pasa con comenzar a ingresar ratios? ¿Sí? Ratios de información. Por ejemplo, algo así. ¿Sí? ¿Cómo estoy yo? Apaguemos los clientes, primero, ¿cómo estoy yo? ¿Sí? ¿Cómo es el análisis de dónde tengo potencial para crecer y dónde no tengo potencial? Esta, por ejemplo, es un gráfico donde he puesto cantidad de clientes por cada cierto número de población, ¿sí? Ahí he pintado cantidad de clientes por cada 10.000 habitantes, ¿sí? Entonces, yo quiero llegar por lo menos a un, a un, a un cliente por cada 10.000 habitantes, un mercado que atiende 10.000 habitantes. Entonces, las zonas más oscuras son las donde tengo ese ratio que está cumpliéndose ese ratio, ¿sí? Entonces, yo sé que al sur de mi zona, de las zonas que estoy trabajando, ¿sí? Al sur se está cumpliendo, pero al norte no. Entonces, de repente en el norte hay oportunidad, porque si se fijan en esta zona blanca, en esta zona de aquí, en toda la zona de la mitad para arriba, ¿sí? No se está cumpliendo ese ratio. Entonces, de repente hay una oportunidad. Ok, vamos a refrendarlo. Y sí, hay una oportunidad. Hay clientes que no estás llegando, ¿sí? Entonces, ahí puedo tomar la decisión, oye, entonces, ¿cómo llego a esos clientes? ¿Sí? Y puedo decir, ok, lo primero que tengo que llegar es, yo voy a trasladarme para venderles. El vendedor se tiene que trasladar. Por lo tanto, ¿cómo se va a trasladar? De repente se va a trasladar en auto. Entonces, vamos a poner vías principales, ¿sí?
Son las vías principales de esa zona del territorio. Entonces, si se fijan, miren, ¿sí? Acá hay vías que justo dan a esta línea de puntitos verdes, ¿sí? Entonces, ok, un vendedor sí podría llegar hasta acá. Es más difícil hasta aquí, acá hay una avenida principal, ¿sí? Una vía principal. Entonces, es muy rápido llegar hasta aquí. De repente, no tanto hasta aquí, habría que ver si hay otra vía secundaria, ¿sí? Entonces, esas son vías secundarias, ¿sí? Que de repente son más sinuosas, es más difícil llegar, lo más rápido es por aquí. Entonces, ok, ya sé que tengo aquí una zona donde podría llegar, ¿sí? Y después tengo las otras que están aquí, ¿sí? Entonces yo podría decir, acá hay otro análisis que podría hacer, este puntito verde está cerca de este puntito rojo. Y si yo lo acerco, ¿sí? Está muy cerca de alguno que atiendo, ¿sí? De repente, este podría ir primero porque está tan cerca de otro que yo atiendo, ¿sí? Que no me cuesta el esfuerzo, no me cuesta nada llegar a ese nuevo cliente, ¿sí? Entonces, podría analizar y podría decir, ok, pero a pesar de que me han dicho que por ahí hay un mercado, ¿realmente tiene potencial? O sea, ¿tiene la cantidad suficiente que me lleve a un color así azul? O sea, que me atienda a los 10.000 habitantes, que es lo que yo quiero, ¿sí? Entonces podría prender otro mapa temático. Vamos a apagar este y prender otro mapa temático. Y me dice que sí, ¿sí? La población tiene bastante población. Entonces, de repente, en mi análisis de dónde ir primero, ¿sí? Podría ir por acá primero, ¿sí? Está cerca, una variable, y tiene población, otra variable. Entonces, esa puede ser una de mis primeras opciones para crecer, ¿sí? Y la otra opción podría ser por aquí, ¿sí? Tengo muchos puntitos. Si bien es cierto, están dispersos, porque están alrededor de un área territorial, ¿sí? Que yo podría hasta calcularla, ¿sí? ¿Cuál es esta área territorial? ¿Sí? Podría también pensar en que, por ejemplo, a cada mercado le vendo $3.000, ¿sí? Entonces, si yo sé a cada uno de estos, esto por sí solo son 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000. ¿Sí? A uno de todos estos, ¿sí? Pero la suma de todo ya no son 3.000. Por la cercanía, ya estamos hablando de 15.000, ¿sí? Entonces, de repente, sí vale el esfuerzo, el traslado, ¿sí? De un vendedor o de un camión repartidor a esa zona, ¿sí? Entonces, esto es lo que se hace con geomarketing. Y otra de las cosas que se puede hacer con geomarketing es, miren estos puntitos que están aquí abajo. Esta es una zona, ¿sí? Que porque está en zona oscura, que esto se llama mapa temático, ¿sí? Si se fijan, tiene, voy a apagar las vías para que no me molesten, ¿sí? Si se fijan, tiene una zona muy oscura que tiene gran población y por eso también hay gran cantidad de clientes, gran cantidad de mercados. Entonces ahí yo me preguntaría, oye, ¿el vendedor se está dando abasto? ¿El camión se está dando abasto? ¿O es que ahora realmente tengo que mandar 2 camiones a esa zona porque ya no se da abasto? Entonces, esa es otra de las cosas que se hacen con geomarketing. De repente, lo ideal sería partir esta zona. ¿Sí? Partir, ay, perdónenme, vamos a cambiar para que se vea mejor. Partir esta zona. De repente había que fijarse por dónde la podemos partir, por las calles por aquí, para darle la mitad de repente a un vendedor y la mitad a otro vendedor, porque de repente encuentra por esta zona de acá o por esta otra zona de acá, de repente encuentra otros mercados.
a los que pueda atender. O puede focalizarse a que los clientes que está atendiendo puede venderle algún producto complementario, no venderle 1000, de repente ahora venderle 2000 con otro producto complementario. Pero al tener ahorita tantos clientes ya no se da abasto. ¿Sí? Entonces podemos modificar, podemos crear, podemos optimizar. Una de las cosas que quiero que veamos es esto, el implementar el tema de geomarketing es un cambio de mentalidad realmente. Es un cambio de mentalidad y no es solo poner los puntitos en el mapa. No tienen idea cuántas empresas están poniendo y están guardando las coordenadas geográficas, ¿sí? Están guardando las coordenadas geográficas realmente en los sistemas, pero no hacen nada con ellas, ¿sí? No hacen nada con ellas. Entonces, es una oportunidad de incluir toda la parte de análisis geográficos en la estrategia, ¿sí? ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones, ¿sí? Para optimizar recursos, para visualizar más allá realmente. La metodología que nosotros implementamos es esta. Siempre hacemos una metodología y la recomendación que les damos para hacer una implementación de geomarketing es que primero agarren un territorio pequeño, hagan un proyecto piloto, ¿sí? En una zona bien definida y mejor si pueden tener un territorio espejo, o sea, una zona que sea similar a la que ustedes están definiendo como piloto, que no hagan nada, ¿sí? Para que puedan establecer métricas claras. Entonces, en ese territorio pequeño van a ubicar sus clientes, van a definir sus rutas, van a ver si hay un potencial de crecimiento, van a optimizar, van a ver cómo está ordenado. En algunos casos, yo he detectado a la hora que hago análisis o proyectos de geomarketing, he detectado, por ejemplo, que sí están definidos los territorios, pero resulta que el vendedor de la derecha pues atiende a varios clientes por ahí salpicados del vendedor del costado, ¿sí? Y a veces, y hay que tener cuidado, porque también una de las metodologías es que no solamente tenemos nuestros clientes, también hay procesos que tenemos que ver, ¿sí? Una, cómo se actualiza esa dirección, ¿sí? Si es un cliente estático que tiene una tienda física, pues va a tener de repente esa dirección estática y no va a variar. Pero si es un cliente como una persona natural, ¿qué pasa si el cliente se muda? ¿Lo voy a perder? No, tengo que mudarlo, ¿sí? Tengo que moverlo hacia donde se va a mudar, porque ¿cuánto nos cuesta tener un cliente? ¿Sí? Entonces tengo que moverlo y moverlo con historia, ¿sí? Porque ese cliente tiene una historia, que yo ya lo fidelicé, que yo ya le vendí, que tiene un comportamiento, entonces tengo que moverlo. Entonces esos procesos también tengo que ingresarlos dentro de la metodología, ¿sí? Tengo que establecer metas claras, ¿qué voy a medir? ¿Sí? Y además, ¿hasta cuánto vas vos soportar ese territorio, esa zona de ese vendedor, esa zona de ventas o esa zona de distribución? ¿Hasta cuánto va a soportar? Crezco, 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 crezco y después va a explotar. Puede explotar, ¿sí? Entonces, ok, ¿en qué momento digo, hoy no, ahora necesito partirla en dos, necesito distribuirla o una zona que no me funciona? ¿Sí? Que estoy pagando a un vendedor y el vendedor no vende. No hay forma de vender en esa zona. ¿Por qué? Porque me equivoqué. Entonces, ok, de repente esa zona hay que desmembrarla y hay que mandarle pedacitos a otras zonas. Entonces, todo eso hay que hacerlo con un proyecto piloto, ¿sí? En pequeñito. Y ahí medir, ajustar, personalizar, ver qué funciona, ver qué no funciona, ¿sí?
y evaluar contra la zona que no se ha hecho nada, ¿sí? Después hay que ver cuál es el impacto que está teniendo en ventas y otros indicadores relevantes, otros KPIs relevantes. Hay que ajustar y después que ya tenemos el modelo, esto es lo que nos está funcionando, tenemos que ver estas capas, tenemos que ver esta metodología, tenemos que ver estos procesos, necesitamos entrenar gente para que esto lo continúe, ¿sí? O no. Entonces, tienen que tener muy en cuenta que cuando normalmente se mete uno ya en geomarketing, es un cambio en la organización, ya no hay vuelta atrás. ¿Por qué? Porque si comienzan con un proyecto en geomarketing, ¿sí? En comenzar con la primera piedra, que es la georreferenciación de los clientes, y si eso no se actualiza y no se mantiene, pues el proyecto en el corto plazo, ¿sí? Se va a hacer otra vez, ¿sí? Entonces, o se establecen procesos que se actualice toda esa información y se continúa en el tiempo, o mejor no hagan un proyecto de geomarketing, porque van a perder dinero. Y aquí no estamos para perder dinero. ¿Qué es lo que necesitan? Me preguntaban por ahí en las preguntas de herramientas. Una primero, perdónenme. Vamos primero a, y por ahí hablaban, empresas de distribución, puedo aplicarlo en inmobiliarias. ¿En qué tipo de empresas puedo aplicar? Uno de los más grandes, uno de los más grandes CEOs de ArcGIS, ¿sí? Que son realmente los pioneros en este tema de sistemas de información geográfico, ¿sí? Decía que el 80% de las empresas y de los datos tienen algún componente geográfico, ¿sí? Pónganse a pensar ustedes en cada uno de sus rubros, en cada una de sus empresas. Tienen un cliente que tiene una dirección, ¿sí? O tienen una tienda física que tiene ubicación, ¿sí? O tienen clientes que tienen un comportamiento asociado a su ubicación, ¿sí? Entonces, todos podemos aplicar realmente componente geográfico. Grandes, medianas, pequeñas, ¿sí? Y no solamente eso. ¿Para qué se usa? Ah, sí, yo tengo mi componente geográfico, pero la pregunta es, pequeñas, medianas y grandes, ¿nuestro presupuesto es infinito? No, el presupuesto no es infinito, ¿sí? Tengo un presupuesto, grande, pequeño, mediano, pero tengo un presupuesto. Entonces, ¿cómo optimizo? ¿Sí? ¿Cómo optimizo ese presupuesto para llegar a mis objetivos? Puedo aplicar geomarketing para acotar, hilar más fino por donde puedo ir, ¿sí? Una de las grandes acá en Europa en el 2008, cuando hubo una gran recesión y muchos europeos se fueron a Perú, yo conocí muchos europeos en Perú, ¿sí? Utilizaban geomarketing aquí. ¿Para qué? Para optimizar sus recursos, ¿sí? Ya no voy a lanzar un producto a todo el país, no, lanzaban un producto por zona. ¿Para qué? Para ir ganando terreno, ¿sí? Entonces, primero probaban ese producto en una zona específica para ver si funcionaba o no funcionaba. Y si funcionaba, pues comenzaban a ganar territorio como el general, ¿sí? Y una y ahí iba al software, ¿sí? Y ahí vamos al software. Pero no conozco de tecnología, oye, no tengo idea de mapas, ¿sí? ¿Qué voy a usar? Una, sí o sí, tienen que usar un sistema de información geográfico. Usen ArcGIS si es que lo tienen. Si es que lo tienen en sus empresas, ArcGIS, úsenlo. Si es que tienen Mapinfo, úsenlo. Si no tienen ninguno de los dos, yo me pongo la mano al corazón y yo diría, no inviertan en un software si es que no son, ¿sí? Enfocados a análisis geográfico, no son una consultora enfocada a análisis geográfico.
Si son de geomarketing y tienen una empresa enfocada a geomarketing o quieren enfocarse, sí, de repente inviertan. Pero si no, usen QGIS, ¿sí? Y recuerden, el software, normalmente los software tienen montones de funciones. ¿Cuánto trabajamos de Excel? ¿Sí? Excel tiene ¿cuántas? ¿500 funciones? ¿Cuántos de ustedes trabajan con 20? Y está bien. O sea, hacemos tablas dinámicas, hacemos gráficos dinámicos y hacemos cosas súper, súper simpáticas. ¿Sí? Con 20 funciones. Entonces, lo que les digo es lo mismo. ¿Sí? QGIS, yo llevo 10 años trabajando con QGIS. ¿Sí? Pasé de MapInfo a QGIS. ¿Sí? Y igual, con 15 años trabajando con MapInfo. Entonces, normalmente uno no aplica todas las funciones. Normalmente uno aplica las esenciales, ¿sí? Pero tiene que saber qué aplicar, ¿sí? Entonces esa es la idea, y la gente que esté capacitada. Y no solamente en tecnología, ¿sí? Porque nada me sirve instalar QGIS en mi máquina. Sí, hay un cliente que me mencionaba alguna vez, me decía, sí, estamos trabajando me decían, con otro software, con Carto, pero no sabemos qué hacer. O sea, llevamos como un mes tratando de ver qué se puede hacer y no podemos, a pesar de que hay montones de videos en YouTube y es lo primero que uno hace, ¿sí? Entonces, hay que mezclar cosas. ¿Sí? Apliquen la metodología que les estoy diciendo, creen primero ubiquen a sus clientes. Después, si tienen zonas de los vendedores o rutas de los vendedores, plásmelas en un mapa, ¿sí? Ingresen datos de su negocio dentro del mapa y traten de verlos por color, qué es lo que está pasando realmente con su negocio, ¿sí? Vean qué datos externos pueden complementar y analicen qué más se puede hacer, ¿sí? La aplicación realmente es directa porque lo ves ahí, ves puntos de color, ves zonas más oscuras que otras y eso te da luz realmente. Entonces, te abre la mente realmente a un nuevo mundo. Y una de las cosas aquí, una de las cosas que quiero así pedirles permiso es hemos creado un, una formación en esta metodología para aplicar el geomarketing en ventas y les digo un poco por qué y por eso les pido permiso. Eh, como les he mencionado ahorita, yo estoy en Europa, llevo aquí en Europa 4 años, pero sigo viendo, a pesar de que yo ingresé, como les mencioné, desde el 2001 estoy metida en geomarketing, ¿sí? Sigo viendo hasta aquí en Europa, donde supuestamente son países del primer mundo, sigo viendo que hablan de geomarketing como, como una metodología muy novedosa, ¿sí? Y yo llevo 20 años haciendo esto. ¿Sí? Es que lo que está pasando es eso, hay un desconocimiento, ¿sí? Hay un desconocimiento enorme del potencial, ¿sí? Es como cuando yo comencé haciendo proyectos, ¿sí? Y se acuerdan que les comentaba que íbamos y poníamos los puntitos y hacíamos las zonas de venta, imprimíamos mapas, ¿sí? Pero antes de eso, las empresas, ¿saben lo que tenían? Tenían un gran mural con alfileres de colores, ¿sí? En esa época no existía Google Maps, ¿sí? Alfileres de colores en el mural de dónde estaba ubicado su cliente y las rutas y las zonas de los vendedores las ponían con una lana de un color específico. Y se pasó de eso en físico a lo digital.
Ahora tenemos mucho más herramientas, ¿sí? Los dispositivos, antes no había GPS en los celulares, ¿sí? Cuando yo entré a esta compañía, una de las cosas que me hubiera encantado, ¿sí? Era tener GPS en cada celular de cada uno de los vendedores. No, ahora todos los tenemos. O sea, podemos tener acceso a la georreferenciación del cliente, ni bien va a visitar el vendedor al cliente. Entonces, podemos aplicar, pero no se está aplicando. Entonces, una de las cosas que hemos creado es trasladar la metodología a un curso estratégico para hacer crecer las ventas, para hacer crecer las ventas con los datos. Que cuente, ay, perdón, que parte de cero, ¿sí? Desde la georreferenciación, el cómo mezclar los datos internos con los externos, la definición del territorio, el análisis de estos mapas, cómo hacer operaciones, cómo mezclar esos mapas para determinar oportunidades, cómo optimizar y hacer lo que realmente queremos hacer, que es hacer inteligencia geográfica, que es location intelligence, que es ver en esos dashboards, en esos tableros de mando, realmente ver los focos para tomar decisiones. O sea, el objetivo de todo esto es tomar decisiones para que esas decisiones nos lleven a mejorar los procesos, ¿sí? A mejorar los procesos y ver todo este tema. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? El curso está diseñado para que se lleve en 2 meses, en 8 semanas, ¿sí? Y el objetivo del curso está en que ustedes hagan su plan piloto, ¿sí? Que ustedes realmente estén listos para implementar geomarketing en la empresa, en su negocio, ¿sí? Realmente a nosotros no nos interesa y a mí no me interesa, ¿sí? Que lleven este curso y que no lo implementen en el negocio. A mí lo que me interesa es que apliquen geomarketing. Si no lo hacen en el curso, no importa. Agarren un video, implementen el video, hagan, si quieren, cojan un video de YouTube de cómo se implementa. Pero lo que quiero es que ustedes implementen ese plan piloto, ¿sí? Estas 8 semanas hay 8 horas en sesiones en vivo conmigo, ¿sí? Yo llevo, como les decía, más de 20 años viendo estos temas y 24 horas de trabajo autónomo que los vamos a partir en retos, ¿sí? 7 retos de aplicación práctica. Les vamos a dar un caso específico y la idea es que cada reto, ¿sí? Tenga puntaje. ¿Sí? Si logran el reto, pues obtendrán puntos. Si logran no el 100% del reto, sino un 80% del reto, pues tendrán menos puntos de eso. Y les emitiremos una certificación de participación si es que tendrá menos de 55 puntos y si es que tiene más de 80 puntos, pues una certificación de competencia aplicada, una certificación que les diga, oye, ustedes están en buen camino de aplicar geomarketing en su empresa, ¿sí? En los 3 niveles, notable, sobresaliente y excelencia, ¿sí? Y dentro del curso estamos incluyendo una reunión individual conmigo de 30 minutos donde pueden preguntar y analizar juntos, ¿sí? Todas las preguntas y las dudas que tengan sobre su proyecto, ¿sí?
Y ahí pueden invitar a quien quieran, hacer una mesa de discusión de qué es lo que puede mejorarse en el proyecto, cómo implementarlo, cuál podría ser la hoja de ruta, cómo pulirlo para lograr que esto se implemente en su organización. El objetivo de esto es que ustedes apliquen geomarketing a la vena, realmente. La noticia que les tenía esperando para ustedes. Una de las cosas que creo que es sumamente importante, cada uno tiene un caso particular, cada uno tiene un caso particular y realmente todos no sabemos todo, ¿sí? Y yo creo que las comunidades de ayuda en todo, ¿sí? Son muy, muy, muy beneficiosas. Entonces, una de las cosas que quiero hacer es invitarlos a una comunidad abierta. ¿Sí? A los que han entrado por el webinar, normalmente los hemos ingresado a la comunidad, al webinar por el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Los invito, los vamos a invitar, les pido que por favor, si quieren entrar a la comunidad, escaneen el grupo de el QR que aparece en pantalla para ingresar, porque los vamos a partir de ahí, vamos a invitarlos a la nueva comunidad de geomarketing abierta, donde no solamente ahí vamos a publicar cosas de geomarketing, sino que vamos a interactuar con dudas que puedan tener respecto a cualquier tema. ¿Sí? Y al ser abierto, ustedes saben que cuando uno pregunta algo, pues cuando se responde, pues se responde para todos. Y eso queda ahí y puede servirles de mucha, mucha ayuda. Y además, otra de las cosas que creo que es importante es que todos estemos en un grupo de LinkedIn. Entonces, hay mucha información que se puede compartir. Hay información desde cada uno de los países de Latinoamérica, hay información de geomarketing dentro de Europa, hay iniciativas súper, súper interesantes de este tema, entonces los invito también a que se unan al grupo de LinkedIn que aparece ahí en pantalla. Sí, y también si pueden contactar conmigo, fenomenal, yo los acepto. Nos vemos, si no en el grupo de WhatsApp, en el curso. Espero tenerlos por ahí. Y nada, bienvenidos al mundo de geomarketing.